Muy buenas noches nuevamente a todas y todos. Ya estamos por concluir nuestra semana del administrador, celebrando y conmemorando el Día del Administrador por el 8 de diciembre. Para cerrar con esta magnífica conferencia, tenemos al presidente del CONLA Chiapas. En un momento más leeremos su semblanza. Sin antes, quiero comentarles y agradecerles principalmente a los presidentes y colegios a nivel nacional que sin ellos no ha sido posible esta semana de conferencias. Principalmente al presidente del CONLA Jalisco, el doctor César Omar Mora Pérez, le agradecemos mucho. A la presidenta del CONLA Michoacán, la maestra Nicte Ortega Criollo, al presidente del CONLA Tabasco, el maestro Jorge Humberto Rico Mesa, el vicepresidente del CONLA Ensenada, el maestro Armando Isaí Rodríguez Galvez, la presidenta del CONLA Tamaulipas, la doctora Erika Georgina Lara Vázquez, al maestro Carlos Omar Fraire Santos, presidente del CONLA Torreón, al maestro Alfonso Cortés Ramírez, presidente del CONLA Tecate, al maestro Jesús Román Gutiérrez Sánchez, presidente del CONLA Sonora, al maestro Jorge Ortega Arriola, presidente del CONLA Ciudad Obregón, y a nuestro ponente, el maestro Francisco Gabriel Yáñez Domínguez, presidente del CONLA Chiapas. Agradecemos también al Consejo Directivo del CONLA San Luis Potosí. Ahora le daremos la palabra a la doctora Lourdes Elena Hernández, quien dará lectura a la semblanza de nuestro ponente. Adelante, doctora. Muchas gracias. Y bueno, agradecer, sí, por este ciclo de conferencias que hoy estamos culminando para festejando el Día del Administrador. Tenemos entonces como nuestro ponente al doctor Francisco Gabriel Yáñez Domínguez. Él es doctor en Administración, maestro en Mercadotecnia y licenciado en Administración. Actualmente, él es docente de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, Campus Comitlán, Chiapas, y es presidente fundador del Colegio de Licenciados en Administración de Comitlán. Nuestro ponente es escritor de los siguientes libros. En el 2016, ha escrito Más Mezcla Maestro, Mercadotecnia para no mercadólogos, en donde hace referencia a la mezcla de mercadotecnia como herramienta infalible para el impulso y promoción de micros, pequeñas y medianas empresas. Cabe destacar que con este libro obtuvo la mención de bestseller en la categoría de negocios por parte de Amazon, que es el sitio en el que podemos adquirir dicho libro. También comentarles que en el 2022 ha escrito Mercadotecnia del Ser, basado en los 4 pilares de la educación de la UNESCO. El autor revela en una fórmula para alcanzar el éxito en todas nuestras áreas, aplicando los principios de una empresa en tu persona. Doctor Francisco Gabriel Yáñez Domínguez, es un honor para nosotros que nos acompañe y nos dicte la conferencia titulada La Mercadotecnia, la mejor herramienta para un administrador. Adelante, le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctora Lourdes Hernández y Lulú, por esta invitación y también muchas gracias, Jairo, Azael, por siempre estar armando los eventos y yo creo que ya sentimos que te conocemos todos de manera personal, aunque en el caso propio pues no ha sido ese el caso. Y también felicidades a nuestra ponente anterior, Elizabeth Carrillo de COSEA. Eh, Personalmente le puse mucha atención a la ponencia anterior y a mí me encantó esa ponencia, sobre todo porque el tema de la mercadotecnia es algo pues mágico. Hablabas de un pueblo mágico que para ser mágico tiene que tener magia. Y bueno, yo también vengo de un pueblo mágico, como se ha mencionado hace ratito. No sabía que Tecate era pueblo mágico, pero pues no me extraña. Es un pueblo muy emblemático en nuestro país. Y Comitán, no ustedes conozcan Comitán, me gustaría
saber si alguno de ustedes conoce Comitán. Igual me gustaría que levantaran la manita si conocen Comitán o cuando menos Chiapas, ¿no? Somos el estado más hacia el sur, ¿no? La última frontera, pero también somos la primera frontera si tomamos en cuenta Centroamérica. Entonces, pues somos un estado, como lo hemos dicho siempre, por elección. Tuvimos la oportunidad de pertenecer a la Capitanía de Guatemala y en algún momento se tomó la decisión de separarse de Guatemala y en un plebiscito, en una opinión del pueblo, hace 200 años se decidió incorporarnos por voluntad propia al Estado mexicano. Entonces tenemos mucho orgullo como comitecos, como chiapanecos, y Comitán particularmente es una ciudad en donde no solamente hay un personaje ilustre, como sé en algunos lugares donde basados en algún personaje ilustre, fincan la posibilidad de un pueblo mágico. Aquí tenemos a dos, al doctor Belisario Domínguez, el héroe civil de México, el único héroe civil que ha tenido México, y a la poetisa internacional Rosario Castellanos. Nada más para ponerles en contexto lo que es Comitán. Y claro que la magia la hacemos todos. Coincido completamente contigo, Elizabeth. La magia la hacemos nosotros y la no magia también. Entonces, cuando hablo en este libro, que es el que voy a tomar como referencia para mi charla, y tras el agradecimiento a todos ustedes por pues por haberme permitido participar en esto, pues yo quiero comentarles que este libro surgió como una inquietud por todo el tiempo que nos hemos dedicado a la consultoría. Ya son muchos años de estar trabajando con empresas pequeñas, medianas, y mi experiencia básicamente es en ese sentido. Así que si ustedes tienen, eh, bueno, yo sé que el 90% de las empresas en México son de ese tipo, seguramente conocen, o a lo mejor hasta ustedes mismos tengan una empresa de ese tipo, pequeña, mediana o micro, pues yo creo que va a ser de mucha utilidad ver esta propuesta que hicimos desde una experiencia, repito, acumulada de trabajar con tantos y tantos empresarios que nos enseñaron muchas cosas y que también vimos muchos fracasos y también vimos muchas maneras de salir adelante. Y toda esa resiliencia y toda esa sabiduría popular, pues la vaciamos después de buenos años de servicio en un documento que es de 100 páginas y que ustedes, que también está al alcance de su mano, si es que ustedes desearan tener este libro, lo tenemos publicado en Amazon. De hecho, tuvimos también la mención como bestseller en la categoría de negocios y pues lo pueden encontrar ahí, ¿no? Lo pueden adquirir digital o físicamente en pasta blanda, como ustedes gusten. Yo aquí tengo un ejemplar, hace rato lo mostraba, de la edición anterior porque hicimos una nueva edición donde le cambiamos la portada, pagamos un trabajo de edición del mismo y bueno, este era como digamos, el prototipo, que aún así ese prototipo se distribuyó muy fuertemente aquí en el estado, en las escuelas de aquí de la región. Y bueno, ya irnos a la parte de la digitalización, pues nos permite llegar a cualquier parte del mundo. Este libro lo han leído personas en Costa Rica, en Canadá, en Guatemala y en otros lugares, ¿no? Pero principalmente los que acabo de mencionar y ya no se diga en México. Así que pues igual ahí está la posibilidad de que lean un poquito más de lo que en estos pocos minutos podamos compartir. ¿Cuál es la propuesta del libro? Bueno, ¿y por qué la portada anterior? Les quiero platicar. Esta portada realmente, la que están viendo ahí en la pantalla es más mercadológica, pero esta es más, digamos, original, y digamos la esencia la tiene aquí, porque demuestra a través de unas caricaturas de un personaje que le llamé el Maestrito. Es un constructor que edifica obviamente algún tipo de obra, y yo, un poquito aficionado a la arquitectura también, les quiero comentar, decidí mezclar esas dos vocaciones, que es la construcción y la administración, en una propuesta que relacionara los elementos de la construcción, la mezcla como tal, para hacer también una casa o un edificio, con los elementos de la mercadotecnia, que también son una mezcla, pero para construir una empresa. Por eso también este libro bien se pudo haber llamado Edificando a tu empresa, ¿no? De hecho, no le quise poner un título tan serio porque justamente quería hacer algo diferente. Y esta frase del más mezcla maestro es una frase popular.
que utilizan los constructores cuando el ayudante, el albañil, le pregunta a su maestro, pero en esos términos del maestro, si quiere más mezcla para seguir haciendo la obra o si ya con la que tiene es suficiente. Entonces, de ahí se inspira el nombre de más mezcla maestro, porque justamente la experiencia que un servidor logró adquirir en un resumen de todo lo que me ha tocado ver en las empresas que he tenido la oportunidad de conocer y de recomendar, es que al momento de elegir qué elementos tomar en cuenta para hacer una mejor empresa, algún elemento falta, ya sea que no se haya pensado bien en el producto, que es la base, ya sea que se ponga un precio inadecuado, muy elevado o muy bajito o nada competitivo, o bien puede ser que estén mal ubicadas o tengan un sistema de distribución deficiente, o lo más normal o lo más común, digamos, es la falta de promoción. Casi no se le invierte en el tema de la publicidad. De hecho, mi primer trabajo, una vez terminando la carrera de administración, fue trabajando en estación de radio y me di cuenta cómo se batalla para poder vender publicidad. O sea, las personas no creen en la publicidad, no confían, no la consideran como una inversión, la consideramos como un gasto. Entonces, y por otro lado también está el tema económico. Los empresarios pequeños sobre todo se quejan porque dicen, ¿cómo le voy a invertir, no sé, una cantidad determinada a hacerle publicidad en la radio o en un periódico o ahora en internet si apenas tengo para pagar la renta, a los empleados? Entonces, realmente sí hay razones lógicas, pero también hay unas que son un poco más ilógicas porque también me topé con empresas un poco más grandes que no eran como esas micro y que les pasaba lo mismo. Cuando hablamos del tema de la parte de la promoción, seguían pensando ya no tanto que fuera cara, sino más bien que no era útil. Me topé con personas hasta importantes. Yo recuerdo a un secretario de Economía que tuve la oportunidad de entrevistar aquí en el municipio y que y él, perdón, y él siendo también licenciado en administración y un empresario, yo sentía que él tenía claro todo el concepto de la publicidad y cuando ya le cuestioné sobre el tema de por qué las empresas no invierten o por qué ven como un gasto y no como una inversión la publicidad, me sorprendió diciéndome que para él tampoco servía la publicidad. Entonces, desde muy joven yo me di cuenta que había un reto muy grande por hacer, convencer a las personas de que es importante utilizar este equilibrio de elementos. Hace rato escuchaba también a Elizabeth que hablaba sobre esta situación en donde tocamos la conciencia de las empresas que también de pronto no logran desarrollarse porque no comprenden también un poquito más el tema de qué más hacer para que estos negocios, o ya no se diga en el plano público, ¿no? Que esos ayuntamientos también se convenzan de hacer una buena marca ciudad, ¿no? De invertirle a un buen plan estratégico. Pero justamente por esa razón es que voy a decirlo así, estamos como estamos, porque al no incorporar esta ciencia mercadológica a nuestros negocios, pues simplemente estamos condenados a repetir esa estadística de que una de cada 10 empresas prospera más allá de un año. O sea, esta mortandad tan grande de empresas no ha cambiado. Esa estadística yo la tengo desde que estaba en las aulas, desde el 94 que me tocó egresar, hasta la fecha. Seguimos dando, ahora me dedico yo a la docencia a tiempo completo y me da curiosidad ver cómo se repiten las mismas estadísticas. No ha habido un gran cambio, no se habla siquiera de que 2 empresas de cada 10, no, sigue siendo una empresa de cada 10. Quiere decir que hay algo que se está haciendo mal y yo considero que eso que se está haciendo mal es, bueno, desde mi propuesta es no conocer de negocio y por tanto no tener herramientas para poder arrancar un negocio con efectividad. Porque lo que sí me queda muy claro, y no creo que me vayan a dejar mentir, es que sí tenemos un espíritu emprendedor muy grande. O sea, las personas que vivimos en este bendito país somos personas demasiado emprendedoras, porque negocios se están abriendo a cada ratito. O sea, por eso les digo, no creo que me vayan a dejar mentir, porque me imagino que la misma realidad que vivimos aquí en Chiapas y aquí en Comitán es en todas partes de la República. En donde quiera, la gente está abriendo negocios. O sea, no se nos quita la gana de ser emprendedores. Tenemos un gran espíritu, un gran corazón combativo que no nos mina nada. Hay personas que han tenido
quiebras importantes, han perdido patrimonios importantes y aún así no se les quita la gana y siguen intentando hacer algo, pero ¿cuál es la única situación? Que si no tenemos estrategia, pues vamos a seguir topándonos así como esas maripositas en la ventana, buscando salir donde piensa que es una salida cuando en realidad no hay una estrategia. Por eso creo que hila muy bien esta plática que tuvimos hace rato cuando se habla de planeación estratégica con esto que también tiene que ver todo con la estrategia. Y por eso la plática la llamamos la mercadotecnia la mejor herramienta para un administrador. ¿Por qué? Vamos a hablar por qué. Miren, y perdón para los que sepan, porque en realidad este libro también tiene un segundo nombre, que es el de Mercadotecnia para no mercadólogos. En realidad tiene muchos nombres el libro, pero estos tres nombres son los que le aplican bien. Este libro está hecho para que lo entiendan personas que no tienen un conocimiento de negocios, para quienes no han estudiado ninguna carrera afín a la administración siquiera. Es para alguien que simplemente pone un negocio y no le platicaron nunca que había que hacer un estudio de mercado o un sondeo de mercado, que hay maneras de fijar precios, que hay formas de cómo buscar una buena ubicación y que hay maneras creativas de poder promocionar nuestra empresa sin que nos cueste mucho. O sea, todo esto está en el libro. Y de dónde viene, ahora para las personas que ya lo saben, pues yo de antemano les digo, aguántenme tantito, ténganme paciencia porque voy a hablar de cosas muy elementales, como por ejemplo, de dónde surge la mercadotecnia. Se escucha muy bonito, sabemos que es cosa de negocios, pero ¿qué es la mercadotecnia? ¿Con qué se come? De hecho, hay una parte ahí en el libro que lo explico de esa manera, ¿con qué se come? Pues bueno, ahí les va. La mercadotecnia es de alguna manera definida por este gran autor que también hace rato citaron, Philip Kotler, el padre de la mercadotecnia, como la actividad de negocios encaminada a satisfacer necesidades humanas a través del intercambio. Bueno, eh, si es una actividad de negocios que está encaminada a satisfacer necesidades humanas y es a través del intercambio, entonces, ¿cuál es el punto central aquí? La parte medular de esto pues la interacción humana, ¿no? El podernos ajustar a necesidades. Si recordamos la mercadotecnia original, la primera mercadotecnia en el mundo, voy a decirlo así, fue el trueque, fue el intercambio. Yo tenía flechas o hacía flechas y a lo mejor la otra persona criaba, no sé, becerros y yo necesitaba esa piel, pero pues como yo me dedicaba a hacer flechas, porque mi trabajo era eso, entonces yo cambiaba arcos y flechas por animales o por pieles y también esas mismas flechas las cambiaba con el que traía pescados del agua o traía la fruta del campo, traía o hacía otras cosas que yo no. Entonces ese trueque era lo que funcionaba, pues, porque no había más que hacer algo y de valor, ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos con hacer mercadotecnia como humanos, fíjense, porque teníamos que hacer algo valioso. Y obviamente, entre mejor fueran mis flechas, entre mejor fueran mis arcos, yo tenía más posibilidad de un intercambio favorable. Entonces ya había mucha mercadotecnia ahí. Pero fíjense, hay una cuestión que definitivamente define mucho al tema de la mercadotecnia, porque anteriormente la mercadotecnia no se le conocía, se le concebía como una actividad de ventas, o sea, vender. ¿Vender qué cosa es vender? Bueno, vender es, burdamente dicho, es ofrecerle algo a alguien y que me lo compre, ¿no? Entonces, la flecha, si ustedes observan ahí en la pantalla, la flecha iba desde el vendedor, que es la persona que hacía las cosas, como el caso de las flechas, al comprador. Entonces yo lo único que tenía que hacer es buscarme un comprador. Surge también para ese entonces el tipo de cambio y empiezan a surgir las famosas monedas, el papel, y bueno, anteriormente eran las plumas de águila, era el oro, pero bueno, hasta ahorita tenemos un tipo de cambio que es la moneda. Bitcoin o como le llamemos sigue siendo el tipo de cambio. Entonces, ya el tema era ponerle un precio, ya no era tan fácil como cambiar un arco y flechas por un borrego, ¿verdad? Porque ahí como que las medidas eran más a discreción. Pero cuando ya hay una moneda, un tipo de cambio, entonces ya las cosas tienen que ponerles un precio. Ahí surge el concepto de precio. ¿Cuánto es lo que tú quieres por eso que estás vendiendo? ¿Qué valor le das? Pero aún así había un detalle, un error, por así decirlo, en el sistema, que partíamos de la necesidad del vendedor. O sea, quiere decir que yo estaba pensando en mí.
si yo tenía algo que quería vender y quería como construir una casa, pues entonces yo tenía que vender mis flechas como diera el lugar, y a lo mejor hasta decía que eran infalibles y que eran con mira telescópica y que esas flechas nunca se rompían. O sea, y por eso surgió mucho la venta como una actividad hasta cierto punto de abuso. O sea, vimos muchas veces el sinónimo del vendedor abusador, del vendedor, eh, ¿cómo le podemos llamar? Como que aquel que se aprovechaba, ¿no? Y de ahí surgió la venta como una actividad de negocios, como una actividad profesional, más bien dicho, que la gente se perfeccionaban. Habían escuelas de vendedores, habían carreras, profesiones de vendedores. ¿Y quiénes eran los vendedores? La imagen de un vendedor de hace, no sé, 1980 era, por ejemplo, una persona que tenía una gran facilidad de palabra, que tenía una excelente imagen, que tenía una capacidad de persuasión, hablaba rápido, hablaba con seguridad, convencía a la gente. O sea, el objetivo de la venta era convencer a la persona. Es más, hasta había quienes decían que era venderle a como diera lugar, ¿no? Recuerden ustedes la película del Lobo de Wall Street, ¿no? O sea, es el prototipo del vendedor, un personajazo, así que capaz de venderte hasta lo que no querías, ¿no? Y justamente eso es lo que llega un momento que colapsa esa parte, porque obviamente se colapsa porque te das cuenta como comprador que estás siendo por muchas formas sorprendido, ¿no? Muchas veces te veías que habías comprado. ¿Cuántas veces no compramos? Yo recuerdo las famosas bibliotecas, ¿no? Las enciclopedias que vendían en la casa, y uno compraba unos grandes libros que a veces, híjole, difícilmente te leías, pero decías, bueno, pero venga, ¿no? Porque era la compra. Entonces llega un momento de saturación y se invierte la flecha. Empieza a tener más control el comprador. O sea, se le empieza a dar más poder porque empiezan a haber más opciones, también empiezan a haber más vendedores de flechas, ya no solamente es uno, son 10. Entonces el comprador como que empieza a ser más selectivo y dice, a ver, ¿con quién voy a comprar? En ese momento pareciera una cosa insignificante, pero ese pequeño cambio que a los comerciantes no les gustó, porque obviamente quien vendía, por ejemplo, a mí me platican mis papás, mis abuelos, que aquí en Comitán, pues había un solo vendedor de farmacia, ¿no? Y había un solo vendedor de mercería y una sola persona vendía el material de construcción. Le estoy hablando hace, no sé, 150 años. Y pues no había otro palo under cárcel, ¿no? Como decimos, o sea, tenías que ir a comprar a esa persona y si él te quería atender, te atendía, o si te trataba con la punta del pie, pues igual vacía. Se podían dar el lujo los vendedores de decirte, te vendo o no te vendo. Y si lo quieres a este precio, y si lo quieres en este horario, y ven tú por él. ¿Cómo creen que es ahorita? ¿Cómo ven ustedes el panorama ahorita? O sea, te andan invitando, te andan convenciendo, te mandan el producto a domicilio. O sea, prácticamente ya el vendedor se rinde ante el comprador y dice, no, pues es que el que tiene el poder es el comprador. Entonces, esta conversión, les digo, tan sencilla, convierte al comprador como el principio del sistema. Cuando era el final, ¿sí? Pasando por intermediarios, ¿no? Pero era el final. Ahora resulta que el comprador es el origen. Y entonces por eso surge la mercadotecnia como, como un arte, como una actividad en donde lo importante es darnos cuenta de lo que necesita nuestro cliente. Ahí surge la parte esa de satisfacer necesidades humanas a través del intercambio, ¿verdad? Pero vean algo más. Hay un término que se maneja como intercambio y quisiera también, con el permiso, explicarlo. ¿De dónde surge el intercambio? ¿Y por qué es importante precisarlo? Porque el intercambio también se le considera como ese intermediarismo en donde se coloca a alguien en el centro para hacer como compraventa. Y esto también se ha visto con malos ojos, pero vean ustedes cuál es la gran ventaja del intercambio. En primer lugar, aquí les quise hacer como un dibujo para que entendiéramos mejor cuántas combinaciones se dan cuando tenemos a un vendedor, como decíamos el caso de vendedor de flechas, un vendedor de pescado y un vendedor de carnes, ¿no? Y claro que también habían personas que compraban, bueno, ¿quién no va a comprar, no? Comida, y pues todos éramos compradores, seguimos siendo compradores. Pero entonces el vendedor tenía que ir a ver al comprador uno, el vendedor tenía que ir al comprador 2, al comprador 3, y el vendedor 2 tenía que ir al comprador uno, al comprador 2, al comprador 3, y el vendedor 3 lo mismo. Entonces, fíjense, hacíamos 9 combinaciones, todas complejas, porque había que ir directamente hasta la persona. Por eso
se caminaba y se iba a las casas o se iba a las ciudades. Aquí también hay relatos históricos de cómo llevaban las mercancías de la Ciudad de México, ¿no? A Comitán y cómo llegaban o cómo se llevaban de aquí a otras ciudades por veredas, por brechas, con los famosos arrieros, cargando con los animales. Era muy complicado y había que hacer el contacto uno a uno. Imagínense cuánto se perdía, cuánto esfuerzo, cuánto desgaste, cuánto sistema había para eso, ¿no? Pero aparece como una varita mágica un puntito en medio. Ahí está la magia. Aparece un actor clave en todo el sistema económico, que es el intermediario, revendedor, coyote, como le quieran llamar, pero este mal necesario, porque por mucho tiempo se le vio como un mal necesario, porque pensábamos, es que él se está quedando es más, decíamos, se está quedando con la mayoría. Que eso es donde ya se distorsiona, ¿no? Cuando ya hay ese famoso coyotaje, cuando ya al pobre productor le dan lo mínimo y el que en medio, aquí nos pasa mucho, tenemos una central de abastos, nos damos cuenta cómo vienen las camionetas, son intermediarios, traen un producto muy sobrevaluado, cuando al pobre campesino, que también nos ha tocado caminar y visitar, pues le están pagando nada, ¿verdad? O sea, también hay mucho abuso en todo eso, pero cada vez el comercio se va volviendo más equilibrado. Ahora se habla de comercio justo, de economías solidarias, o sea, la evolución también no se para. Acuérdense que esto no es estático, pero no nos vayamos tanto en esa parte de ese fenómeno desgastante, polémico del que tanto es lo justo, ¿no? Yo creo que solamente seamos objetivos, veamos la parte del intermediario, vean ustedes cuántas combinaciones nos ahorramos. El vendedor uno solamente tiene que ir al intermediario. Pongamos de ejemplo que fuera Sam's Club. Vamos a poner esa empresa que es la más icónica que hay quizás en todo el mundo acerca de intermediarios. Van y le venden a Sam's Club unos huevitos y otro el que vende el pescado, inclusive un pescado especial, ¿no? No solamente cualquier pescado, y viene el salmón y el que vende ropa y se lo pone a Sam's. Y viene el comprador uno, dos y tres y los que sean y van solamente a Sam's. Entonces, vean ustedes qué facilidad de sistema, qué fluidez de sistema, qué organización de sistema. Y entonces ahí viene, como les digo, esta magia de la mercadotecnia y finalmente para de una vez precisar, ¿verdad? Y no etiquetar de alguna manera equivocadamente a la mercadotecnia, porque también es algo que tenemos que tener claro. ¿La tenemos como santo o como diablo, verdad? ¿La mercadotecnia es un héroe o es un villano? Entonces, puede haber un debate en ese sentido, y de hecho lo hay. Hay muchos que dicen, ¿cómo no? Esto es pura mercadotecnia, y se refieren como a algo que no sirve, ¿no? Algo que se lo están queriendo vender a la mala. Pero vean ustedes, la mercadotecnia no tiene la culpa. Miren, la mercadotecnia es una herramienta, por eso así la definimos como tal. Alguna vez le preguntaron a alguien, no recuerdo la persona, porque fue un personaje en Estados Unidos, que logró impulsar a un presidente que había sido un desastre, había provocado guerras, había sido un villano como un dictador, como un gobernante, ¿no? Pero lo cuestionaron los medios, ¿no? Lo fueron a entrevistar a este gerente de imagen, a este mercadólogo de política, y le decían que si no se sentía avergonzado, si no se sentía apenado, si no tenía algo que le pesara respecto a él, a través de su campaña, impulsado un personaje tan funesto, ¿no? Sin embargo, él les contestó de una manera muy inteligente. Es que yo no, yo no hice las acciones de la persona, lo único que hice es impulsarlo. Mi trabajo es correcto porque yo logré que él llegara a ser presidente. Lo que él hizo con la presidencia, eso ya no me corresponde. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, la mercadotecnia en los libros más elementales de mercadotecnia van a encontrar que cuando menos cumple tres funciones. Maximiza la calidad, es que podamos tener cada vez productos mejores, producto de la competencia entre empresas, justamente hace que se esfuerce uno más. Acuérdense de aquella frase de que la competencia no nos hace mal, al contrario nos ayuda, ¿verdad? Esto al final de cuentas nos conviene a todos como consumidores.
Segunda, maximiza la elección. Ahora ya podemos tener más opciones, porque anteriormente teníamos pocas opciones y teníamos que elegir entre ellas. ¿Por qué creen que antes los abuelos y los papás, no sé, que son grandes, podían tener 2 o 3 tipos de calzado, ¿no? Y ahora tenemos un montonal de tenis, de zapatos de vestir, de colores, de formas, porque maximiza la elección. Ya tenemos más posibilidades de elegir, ¿no? Y la tercera razón es porque maximiza el bienestar. Porque aunque pareciera que no, pero esa misma competencia que es sana, cuando queremos hacer sana, también permite que muchas empresas empiecen también a ver por el bienestar, o sea, pensar en ti a largo plazo, no pensar, esto digamos que ya es lo más nuevo de la mercadotecnia, los nuevos tópicos de la mercadotecnia son pensar en la mercadotecnia que es saludable, que es verde, que es amigable, que es consciente, que no te van a sorprender para que compres ahorita y después ya los quedes odiando, sino que te hablan de un cliente por vida, de exceder las expectativas, y bueno, que todo eso es bueno, bueno, bueno y bueno y bueno para los compradores. ¿Y quiénes son los compradores? Pues todos nosotros, ¿no? O sea, al final de cuentas, la mercadotecnia es una buena idea. Bien, ahora, yéndome al corazón de esta ponencia, de esta plática, es que esta mezcla que yo les mencionaba, que ya la conocemos, es famosa, la famosa mezcla de la mercadotecnia son las famosas 4Ps, porque cada una de las herramientas empieza con P, ¿verdad? Empezamos a hablar del producto, que es, digamos, lo que se va a vender, o el servicio que se va a brindar, o la experiencia que se va a ofrecer, que es el precio, que es lo que vamos a cobrar, lo que va a costar el producto y que nos va a hacer competitivos, es la plaza, que es el lugar donde vamos a fijarnos como empresa, o distribución del producto, y es la promoción. Fíjense, estas 4 herramientas, estos 4 elementos que hacen la magia de la mercadotecnia, son los únicos, es lo único que un comerciante, que un empresario, es lo único que debería de saber. Digo, hay que saber de todo: contabilidad, administración de personal, calidad, procesos de lo que leyes, lo que me quieran decir, estoy de acuerdo, pero lo que cualquier persona que va a iniciar un negocio, por pequeño o hasta grande que sea, es tener claro esos 4 elementos. Con esta parte, inclusive hasta le podrían tomar una foto y decir, con esto que estén ahorita viendo, estoy completamente convencido que ustedes podrían apoyar a cualquier empresario a darle forma a su idea, sea un zapatero, sea alguien que hace panes, sea alguien que es costurera, un taller mecánico. Díganme dónde no se aplican estos 4 elementos. Ahora, en esta propuesta mercadológica del libro de Más Mezcla Maestro, yo lo estoy haciendo un poco más como un cuento, como una novela, el hecho de que vayamos a construir algo, ¿no? Una casa. Y entonces pongo como elementos clave, coincidentemente, los 4 elementos para hacer la mezcla para la construcción, que son la arena, el cemento, la calidra y el agua. O sea, nada de esto puede faltar para hacer una mezcla. Si yo no le pongo agua, pues imagínate, si yo no le pongo arena, pues igual. O sea, si no le pongo cemento, pues cómo solidifica. Si no le pongo cal, cómo pega. Entonces, todo esto es necesario. Ahora, ¿cómo se equilibra? ¿Cómo se pone? ¿En qué proporción? Bueno, ahí ya depende de la mano del constructor, como pasa también con la cocina. O sea, qué tanta sal, qué tanta azúcar, qué tanta pimienta. Bueno, va a depender ya de ti, pero eso lo vas a ir viendo conforme vas agarrando experiencia. Como empresario también, puedes empezar con lo elemental. ¿Y lo elemental qué sería? Pues el primero, que sería la arena, ¿no? O sea, vas a hacer una construcción, necesitas tener una buena base. La arena es donde se va a depositar todo lo demás, y si esa base está bien, si no está contaminada, porque yo no sé si usted lo sepa, pero la arena también a veces viene contaminada, y por eso no se hace una buena mezcla, se cuartean las paredes. Y bueno, entonces, si tú no piensas en un buen producto, si no te das a la tarea de pensar bien, pero fíjate qué importante, ya dijimos, la mercadotecnia es lo que el cliente quiere, no el buen producto que yo quiero, porque ese es el primero y principal error que cometen los futuros empresarios o los emprendedores, que algo se les antoja. Dice un chico ahí en la escuela, en un proyecto, cada semestre lo presentan, es que mi abuela hace unas empanadas argentinas riquísimas.
Y la pregunta es, ¿y quién quiere empanadas argentinas? Si estamos en Comitán. No, pero es que las empanadas argentinas son buenísimas en todo el mundo. Bueno, pues pregunta, ponlo a prueba, hazte algunas pruebitas, vamos, y bueno, vamos, en ocasiones nos vamos encontrando con productos innovadores, con productos que la gente tal vez no quería o no sabía que quería, pero tenemos que ponerlo a prueba, tenemos la oportunidad de acabar de convencernos que el producto sea bueno. Mi servicio, voy a ser un entrenador, voy a ser lo que sea, ¿no? ¿Cuánto vas a cobrar? También eso es importante, ¿no? Porque si tú eres un experto, puedes cobrar lo que quieras, como un cantante, ¿no? Imagínate, viene Chayanne a cantar aquí a Chiapas en el mes de marzo y pues no sé cuánto cuesta el boleto, pero son 15,000 pesos, la gente lo va a pagar. Pero si viene Gabriel Yáñez, que es aficionado al canto, que nadie lo conoce en el mundo del espectáculo y quiere cobrarles 1,000 pesos, pues difícilmente lo van a pagar, ¿no? Entonces, ¿es la misma cantada? Sí, es el mismo esfuerzo, sí, pero el prestigio es diferente. Entonces, todos esos elementos se pueden ir ubicando al comerciante para que comprenda entonces que tiene que tener un producto que sea acorde a la necesidad del comprador. Y entonces viene la segunda parte. ¿Dónde nos vamos a poner? Y de aquí sí hay mucho que hablar, porque fíjense, pareciera algo muy trivial el decir dónde me voy a ubicar, pero si lo vemos desde el punto de vista del lugar donde nos vamos a ubicar físicamente, así como un negocio que se instale en algún lugar, tenemos muchas opciones. Podemos colocarnos en una plaza comercial, podemos colocarnos en una calle muy importante, en el centro de la ciudad, en una calle secundaria, o en la propia colonia donde vivas, o hasta en tu casa. Fíjate cuántas opciones te di. Ah, bueno, pero también depende el tamaño, porque no solamente es un lugar, sino de qué tamaño. Si quieres un lugar grande, pues te va a costar más caro. Si quieres un lugar más chiquito, vas a ahorrarte mucha renta, pero también puede ser que no logres estar cómodo para el trabajo. Entonces, ya son decisiones importantes que tienen que ver con el precio, con la ubicación, con los servicios, de manera muy elemental. Estamos hablando simplemente de pensar bien las cosas, porque el detalle es que lo primero que se nos ocurre es pues voy a rentar este local que está barato, ¿no? O voy a empezar aquí en la casa, ¿cuántas personas no montan su negocio en la casa? Y pues ahí tienen los niños llorando, la señora haciendo su comida y al perro ladrando, pues quieren arrancar un negocio ahí, ¿no? O sea, dices, ok, o sea, la casa es una cosa, el negocio es otra cosa, a lo mejor podemos empezar con algo, pero entonces es muy elemental, pero sí hay que pensar muy bien cuál es el lugar, es como tu cuartel, ¿no? Es donde vas a operar. Y pues ese es el cemento. ¿Por qué? Porque en la mezcla de la construcción el cemento es el que sirve para que las cosas se solidifiquen, se mantengan firmes. Entonces una buena ubicación te va a permitir esa firmeza. ¿Qué sigue? La cal. Bueno, la cal. A ver, me di a la tarea de investigar qué es la cal y no sé si ustedes lo sepan, pero la cal, ese polvito blanco que se mezcla con el cemento, con el agua y con la arena, su función es adhesiva. La cal se coloca en la mezcla cuando vamos a hacer paredes, máximo cuando vamos a hacer techos, porque obviamente cómo es que no se cae el cemento, se ha puesto a pensar cómo no se cae el repello, pues porque tiene cal. Al piso casi no se le pone cal o no se le pone cal, porque ahí lo que queremos nada más es firmeza. Vean, entonces la cal, como elemento de la construcción, yo lo relaciono con el precio. ¿Por qué con el precio? Porque este es quizás, y alguna vez y en el libro lo explico, ¿no? Pero el precio pareciera el elemento menos trascendente comparado con el producto, comparado con la ubicación, comparado con la promoción, pero el precio casi casi les puedo decir que de ese depende el éxito o el fracaso de tu negocio. ¿Por qué? Porque si tú le pones un precio muy alto, como decimos, ni las moscas. O sea, tu producto puede estar muy bueno, puede ser el mejor producto, con el mejor servicio, pero si la gente no lo puede pagar, o si hay competencia, y que lógicamente sí la hay, y están dando eso mismo que tú haces, pero a la mitad de precio, entonces no es posible que la gente te vaya a comprar. Por eso tienes que ser muy consciente. Pero también pasa la otra situación. Si tú fijas un precio demasiado bajo, ¿qué sucede ahí? Pues que tú no ganas. Y también he visto, no se imaginan cuántas experiencias de personas que hacen negocios y quiebran porque simplemente no ganaron. Trabajaron como locos durante un tiempo,
se esforzaron todo lo posible, pero no cobraban lo suficiente para poder hacer rentable su negocio, ¿no? Cosas tan elementales como ponerte un precio, ponerte un sueldo a ti, ponerte un costo de la renta, si vas a poner tu negocio en tu casa, bueno, el cuartito donde vas a montar tu negocio, si tú lo rentaras, ¿cuánto cobrarías por él? Aspectos muy elementales de contabilidad que también se mezclan aquí, pero tienen que ver con el cómo costear, el aspecto psicológico del precio. Parece mentira, pero una persona que cobra muy barato, uno desconfía, ¿no? Aquí en la ciudad, por ejemplo, hay personas que se dedican a cortar estética canina. Ahorita justamente estoy asesorando una empresa familiar y estamos fijando el precio. Le digo, no cobre, no vamos a ponerle muy barato porque la gente va a pensar que no sirve tu trabajo, ¿no? Y entonces ahí entra el aspecto psicológico del precio. Por ahí para que vayan tomando nota. Y finalmente, la promoción, que es el cuarto elemento de la mesa mercadológica, que en este caso, al relacionarlo con la construcción, sería el agua. Bueno, ¿y el agua qué propiedades tiene? El agua, como tal, lo único que hace es facilitar que la mezcla se realice. El agua es eso, justamente el flujo, la corriente, el que algo vaya avanzando. Y entonces, ¿qué mejor que para hablar de promoción que hablar del agua, ¿no? O sea, si queremos que se riegue, perdón, nuestra semilla del negocio, si queremos que llegue más rápido a más clientes, si queremos que más personas se den cuenta, adelante. Hay personas que piensan que la promoción y la publicidad pues, no sirve porque le apuestan más al hecho de que se dé a conocer solito el negocio. Muchos también hablan ahorita de la forma orgánica, ¿no? Que dicen, no, pues que mi negocio se va dando de manera orgánica. O sea, yo no le hago promoción, yo no le hago publicidad, solito se va. No, pues está muy bien. Nada más que, ojo, te estás olvidando que el tiempo aquí es importante. Tú puedes darte a conocer, no sé, a lo mejor como artista, vas a andar cantando de pueblo en pueblo y a lo mejor sales de tu pueblo y te vas a la capital y después que te conozca mucha gente te vas a la Ciudad de México y después te vas al... O sea, ya pasaron muchos años, ya te hiciste viejo, a lo mejor ya ni cantas, pero ¿qué pasa con los artistas? Les invierten mucho en promoción, en imagen, en campañas, y entonces por eso vemos que suben como espuma y se vuelven famosos al cabo de muy poco tiempo. Ese ejemplo es muy bueno porque en las empresas pasa igual. O sea, una empresa puede estar dando a conocer una taquería, pasan la gente por ahí, alguno que otro se para, empieza a comer y después de un año, pues ya lo conocen los del barrio, después de 2 años, otros de más cerquita y al cabo de no sé cuántos años ya lo conoce todo el pueblo. Pero si en el primer año hacemos una buena campaña estratégica, original, no tan costosa, pero sí bien planificada, es muy probable que esa taquería en un año ya lo conozca toda la ciudad. Y este es el éxito de las grandes empresas que justamente hacen publicidad. Si no fuera buena la publicidad, pues ¿por qué lo haría Coca-Cola, no? Así de sencillo. Y no es que seamos Coca-Cola, pero pues si Coca-Cola pudiera decirse que ya todo el mundo lo conoce, pues como por qué se está dando a conocer, ¿no? Es mantenerse. Acuérdate, ¿por qué pensamos en Coca-Cola? Siempre hacemos esa dinámica los mercadólogos, ¿no? Piensa en un refresco, Coca-Cola. ¿Por qué pensamos en Coca-Cola? Pues porque le invierte mucho en publicidad, porque nos ponen a nivel subconsciente todo lo que quieren que pensemos de manera consciente. Entonces, si yo tengo una papelería en mi ciudad y quiero que me compren a mí más útiles que las demás, pues hazle publicidad para que cuando digan una libreta, un borrador, pues piensen rápido en tu papelería, ¿no? En fin. Bueno, el último capítulo del libro y con lo que cierro también estas pláticas, es hablar del empresario, porque todo esto es posible gracias a esa magia. El empresario al que yo me refiero le llamo un héroe y por eso le pongo ahí al super maestrito, porque es mi personaje, pero ya este ya este es el de verdad y ese ya es el personaje mitológico, pero este personaje no es de ficción. El empresario no es como Iron Man, no es como Aquaman, no es como el Capitán América, esos personajes que admiramos del cine de Hollywood, ni siquiera como el Chapulín Colorado. Bueno, tal vez se parezca más al Chapulín Colorado que a todos los demás, porque este sí es de carne y hueso, este sí le suda, ese sí tiene dolor, o sea, un empresario se arriesga en su salud, en su familia, en su economía. O sea, realmente, ¿por qué creen que toda la vida hablamos de empresarios?
Hace rato en la ponencia anterior se hablaba de empresarios. ¿Por qué? Porque es un personaje admirable. La pregunta es, ¿quién no quisiera ser empresario? No es quién quiere ser empresario, quién no quisiera ser empresario, pero sobre todo, ¿quién está dispuesto a pagar el precio? Pues ahí somos muy pocos, ¿no? Porque ser empresario sabemos que es lo más terrible que hay, lo más difícil que hay, la profesión más complicada que hay, porque para llegarle a una empresa y para consolidar una empresa, se requiere alma, vida, corazón y más. Hay personas que se han muerto en el intento, hay personas que no han visto sus resultados y los han visto ya sus hijos, sus nietos. Y bueno, o sea, al final de cuentas son quienes hacen que el sistema funcione. Todo esto que les acabo de hablar no funcionaría si no fuera por esas personas, esos hombres, esas mujeres de carne y hueso, esos héroes de carne y hueso que hacen posible que el sistema funcione, que el sistema exista. Por eso al final le hago un tributo a los empresarios en el último capítulo y describo ciertas características del empresario de a pie, del empresario real, porque también de repente tenemos muchas historias que vemos hasta en el cine, películas de Steve Jobs, de fulano de tal, de dueño de no sé cuánto, cuando en realidad pues, nosotros no estamos en esas ligas, estamos hablando de personas que tienen un trabajo, que tienen un sueldo, que tienen pocos estudios, que tienen una gran familia, ¿no? Muchas necesidades y aún así quieren emprender. Amas de casa, que a veces no pueden ni salir de su casa, pero que desde su casa están haciendo venta en línea. Entonces, por eso el libro, y este libro también un comentario adicional, decirles que este libro que lo pueden comprar en Amazon fácilmente y que pueden regalárselo a personas que están haciendo esta labor. Lo puede entender hasta un niño. Me sorprendió mucho una persona en Costa Rica, tuve la oportunidad de estar en Costa Rica dando unas pláticas, unas charlas a una empresa piñera, y uno de los trabajadores, uno de los obreros, muy listo, por cierto, este chico, no recuerdo su nombre, un nombre medio raro, le dio el libro, me compró un libro de estos, todavía los que tenía la edición, y se lo regaló, lo llevó a la casa y lo dejó ahí en su mesa, y el niño pensó que era como de cuento, ¿no? Porque vio la figurita del personaje y pensó que era como un cuento. Su hijo creo que tenía, no sé si 11 o 12 años, y lo leyó. Y después me comunica este muchacho, se comunica conmigo porque yo normalmente le doy mi teléfono cada vez que doy una plática y me dice, oye, fíjate que mi hijo te quiere saludar. Y le digo, no, pues Gravy se llama, ya estoy pensando en el nombre, Gravy se llama el muchacho. Y me dice, mi hijo te quiere saludar, te quiere conocer aunque sea por teléfono. ¿Por qué? Le digo, porque hablé de ti y leyó tu libro y la verdad que le gustó. Entonces, me llamó la atención porque el libro nunca lo pensé como para que lo leyera un niño. Y entonces me lo comunica y lo que más me sorprendió es el montón de conceptos que él ya había incorporado a su conocimiento basado en esa sencilla y muy humilde obra de Matt Mezcla Maestro, Mercadotecnia para no mercadólogos, porque me empezó a narrar él, es que hablas del producto y que hay que pesar bien el producto y también hablas del precio y que si uno pone un precio muy alto. Y yo, se los juro, dije, wow, o sea, no, es increíble sin querer queriendo cumplí con aquella máxima de que si sabes de algo, tienes que explicarlo de tal manera tan sencilla que hasta un niño de 6 años o de 8 años lo puede entender. No es el primer caso, me pasó con otros niños ya de la familia, amigos conocidos y todo, que ya como un ejercicio social les pedí que les dieran el libro y que lo leyeran y luego les preguntaba qué habían entendido y digo, caray, creo que ya me voy a quedar a dar pláticas a niños, porque honestamente le están entendiendo y muy bien. Y ahí es donde está el semillero, porque justamente los niños son los que necesitan saber cómo en el futuro, independientemente que vayan a ser ingenieros, mecánicos o químicos, o si algún día van a poner un negocio, van a poner un laboratorio, un taller, y si no saben de negocios, se van a encontrar con la herramienta, les va a faltar la herramienta más importante que tiene todo administrador, que es la mercadotecnia. Así que pues muchas gracias. Si tienen alguna opinión, no les quiero pedir una pregunta, porque creo que saben mucho más que yo de esto, pero Ah, al menos decirles que si algo quieren comentar, yo estoy abierto para escucharlos. Y muchas gracias por permitirme llegar hasta su lugar desde Chiapas. muchas gracias. No, pues muchas gracias, Francisco, doctor.
En realidad, muy, muy interesante. Y ahora sí que ya no vamos a comprar el libro, pues ya nos platicaste todo. No te creas, lo vamos a comprar, sin duda. Y pues agradecerte de verdad y también comentar, pues lógicamente que en la parte de la administración tenemos una área que también certificamos, que es la mercadotecnia, precisamente por la gran importancia que tiene. Muy bien, muchas gracias. No sé, Jairo, vas a dar la palabra a alguien. Muchas gracias, doctora, y principalmente al doctor Gabriel por esta magnífica ponencia. Antes, bueno, tenemos unos minutitos nada más para algún comentario, alguna pregunta de los espectadores. ¿Alguien gusta tomar la palabra? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, concluimos con la ponencia. Por aquí nos pidió la palabra el maestro Jorge Humberto Rico para hacer un comentario. Y antes agradeciendo al doctor Gabriel por esta magnífica ponencia. En un momento más también concluimos con el evento. Adelante, Jorge Humberto. A todos en aras de un reconocimiento amplio a todos los expositores con motivo de la celebración del Día Nacional del Administrador. Hemos escuchado excelentes exposiciones, la del doctor José Luis Couto, la de la maestra Elizabeth Guadalupe Carrillo Nuño y la del maestro Gabriel Llanes en esta noche. Considero que el esfuerzo ha sido extraordinario y sobre todo hay algo que hay que hacer notar, que son personajes, son compañeros, colegas que están fuera del centro, que uno el Perú, Guadalajara, Comitán. Eso habla de una nueva forma de entender la práctica y la divulgación de los conocimientos de la administración. Y en aras de ese trabajo de reconocimiento, el Colegio de Licenciados en Administración de Tabasco ayer entregó varios reconocimientos a empresarios y a profesores, y también el comité directivo y los miembros de nuestro colegio decidieron otorgar un reconocimiento a la doctora Lourdes Elena Hernández Ah, Carrillo ok. como empresaria, administradora, emprendedora y promotora de los programas de certificación profesional para los licenciados en Administración de México. Lo hacemos con una alta voluntad de Gracias. reconocimiento y de afecto. Muchas gracias. No, Y muchísimas gracias. muchas gracias a todos. Un abrazo, Lulu. Gracias. No, muchísimas gracias, ¿eh? Y pues agradecerles porque también he estado en Tabasco y ese gran esfuerzo que hemos hecho a nivel nacional de la certificación, que pues sin duda que ha dado frutos, y muchos de ustedes aquí certificados, y decirles que por la certificación profesional, gracias a la experiencia que se ha tenido, se ha ya trascendido y la estamos trabajando ya en Latinoamérica, en la Organización Latinoamericana de Administración y en mi persona como responsable de este trabajo de certificación. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que ya no hay más preguntas, Jairo, entonces podremos cerrar o Muchísimas comentarios. gracias y felicidades, doctora Gracias. Lulu. Sí, Bien merecido, la gracias. verdad. Es una persona que la verdad nos ha contribuido muchísimo a nivel nacional y la verdad te mereces este reconocimiento y muchos Gracias. más. Bueno, agradecemos principalmente a los colegios que sin ellos no pudiéramos hacer esta serie de conferencias, 11 colegios que se sumaron a esta iniciativa. Voy a repetirlos: con la Jalisco, Michoacán, con la Tabasco, Ensenada, Tamaulipas, Torreón, Tecate, Sonora, Ciudad Obregón, Chiapas y San Luis Potosí. Y también doctora Lourdes como coordinadora de la certificación profesional de la Organización Latinoamericana de Administración. Muchísimas gracias a todas y todos. Celebramos este año más, este día, el administrador, y esperemos vernos pronto para el próximo año. Por favor, no dejen de seguir las redes sociales, que estaremos haciendo más eventos como este,
y otras actividades tanto a nivel nacional como a nivel estatal en cada uno de los colegios. Muchísimas gracias a todas y todos y tengan buenas noches. Gracias, un abrazo a todos.